Hola, hoy vamos a desentrañar algo fascinante. El objetivo de este análisis es desmitificar paso a paso la metodología cualitativa de los grupos de discusión transformativos del proyecto Simone. Vamos a emprender un viaje para ver exactamente cómo el rigor científico nos permite analizar y sobre todo documentar el cambio social en tiempo real. ¡Vamos a ello! Bueno, para empezar, surge una gran pregunta, casi un reto teórico. ¿Es realmente posible medir un cambio en la conciencia de género en tan solo 70 minutos? A primera vista, parece poquísimo tiempo para una transformación psicológica y de percepción tan profunda, ¿verdad? Pues resulta que sí. La investigación y los manuales que estructuran este proceso documentan exactamente eso. Para entender cómo lo logran, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. 1. El enfoque microgenético. 2. La preparación técnica de los datos. 3. Las unidades, es decir, episodios y enunciados. 4. El rastreo de huellas discursivas. 5. Las preguntas y categorías analíticas. Y 6. El perfil transformativo final. Arrancamos con el primer punto, el enfoque microgenético. Resulta muy interesante que, a diferencia de otros estudios que observan cómo cambia la gente a lo largo de los años, la microgénesis hace algo distinto. Estudia cómo la conciencia nace y evoluciona casi en directo, minuto a minuto, en una sola sesión. Y ojo, porque esto se combina con una premisa sociológica clave llamada doing gender, o hacer el género. Básicamente, significa que el género no es una caja estática en la que nacemos, sino algo que hacemos y construimos continuamente a través del lenguaje. Quienes investigan observan en tiempo real cómo se reproducen o se desafían estas normas. Y esto ilustra a la perfección lo que en la metodología llaman la metáfora del zoom in. Es decir, en lugar de perdernos en debates abstractos gigantescos sobre problemas macrosociales, hacemos literalmente un zoom. Nos acercamos con lupa para hacer un análisis microscópico de la conversación. Es enfocar justo ese momento exacto, esa chispa, donde surge el debate y la persona ajusta su forma de pensar. Pasamos al paso 2, la preparación técnica de los datos. Claro, antes de ponernos a interpretar palabras o discursos, necesitamos una base técnica absolutamente impecable. Hay 3 pasos que son innegociables. Primero, una transcripción literal y rigurosa del audio, 0 inventos. Segundo, una anonimización estricta, nada de nombres reales, se sustituyen sistemáticamente por etiquetas tipo Pepa anonimizada. Y tercero, súper importante, numerar cada línea del texto. Esta cimentación es la que nos va a permitir, más adelante, referenciar cada pequeña intervención de forma casi matemática. Entramos en el punto 3. Las unidades de análisis, episodios y enunciados. Lo que resulta interesantísimo de ver cómo se desglosa la interacción es la manera en que se divide ese texto en crudo. Se identifican qué fragmentos exactos representan una duda, un acierto o un cambio de chip en quien está hablando. Literalmente se disecciona la anatomía de una conversación tal y como se haría en un laboratorio científico. Y para mantener ese rigor del que hablábamos, hay que tener clarísima la diferencia entre 2 piezas clave. Por un lado, el enunciado. Esta es la unidad básica y reductible. Abarca desde que alguien abre la boca para tomar la palabra hasta que termina de hablar. Por otro lado, tenemos el episodio, que es algo más grande. Es un conjunto de estos enunciados encadenados que comparten un mismo tema o intención discursiva. Básicamente, son los ladrillos con los que se construye todo este análisis cualitativo. Vamos a la sección 4. El trabajo de detectives. El rastreo de huellas discursivas. Aquí es donde entra en juego lo que podríamos llamar el motor de abstracción de esta metodología. Partimos del diálogo original en crudo, seleccionamos los episodios clave y nos ponemos a buscar huellas discursivas. ¿Qué son? Pues son trazos verbales concretos que sirven como prueba empírica irrefutable de que ha habido un clic, de que algo ha impactado realmente en la conciencia durante el experimento grupal. Y para aterrizar esto, nada mejor que un ejemplo real del estudio. Un estudiante, al que catalogaremos como Ramón anonimizado, se encuentra de frente con datos estadísticos duros sobre violencia sexual en su entorno universitario. ¿Y cómo reacciona? Dice textualmente: la verdad que los datos que se reflejan son escalofriantes. Pues bien, para el equipo investigador, esto no es un simple comentario suelto, es evidencia pura. Es una huella discursiva empírica de ese impacto. Y así es exactamente como queda documentada esa frase en los anexos. La matriz registra el contexto, ubicándolo en el episodio 1. Marca la agencia con una precisión milimétrica, desde la línea 176 a la 180, bajo la autoría de Ramón. Y el toque final se añade el valor dialógico y la interpretación, huella del impacto sobre la conciencia. Toda emoción o reacción queda rigurosamente categorizada. Pasamos a la quinta parte. ¿Cómo encajan las preguntas con las categorías analíticas? Todo este proceso gira en torno a un protocolo metodológico de 11 preguntas clave. Y ojo, no hablamos de preguntas abiertas para romper el hielo y charlar del clima, en absoluto.
Son estímulos precisos, súper calculados. Buscan provocar intencionalmente un choque discursivo, forzar a la gente a posicionarse ante las evidencias institucionales y desafiar posibles disonancias cognitivas. El objetivo es muy claro: elevar el nivel de la discusión grupal. Veamos cómo se construye esto metodológicamente. Cada etapa del protocolo alimenta unas métricas teóricas bien definidas. Por ejemplo, al principio se indaga sobre cómo se percibe la gravedad de un problema. Luego el debate avanza hacia la atribución de responsabilidad, evaluando si se echa la culpa solo al agresor o si logran ver las fallas del sistema o de la institución. Y más adelante se explora el nivel de compromiso hacia la acción futura. Todo obedece a una intencionalidad científica clara. Y llegamos a nuestra última parada, sección 6, el perfil transformativo final. El punto absolutamente crucial de todo esto es cómo una conversación tan rica, cualitativa y llena de emociones termina destilándose en un perfil diagnóstico medible, aplicando valores binarios de 0 y 1. Este perfil nos dice de forma totalmente auditable si después de la sesión hubo un salto real en la mentalidad de la persona, mide si superó la llamada ceguera de género y si pasó de una postura pasiva a desarrollar un compromiso de acción política o ciudadana. En resumen, convierte la fluidez de las palabras en datos sociológicos tangibles, un verdadero cambio de juego. Y bueno, para cerrar este análisis de la metodología del proyecto Simone, nos queda una reflexión fascinante. Si esta ciencia social nos permite estructurar, auditar y documentar un cambio de mentalidad efectivo en apenas una sesión de 70 minutos dentro del ámbito universitario, imaginemos las posibilidades. ¿Cómo podríamos aprovechar este mismo ecosistema metodológico para diagnosticar e impulsar cambios en otras culturas institucionales profundamente arraigadas en nuestra sociedad? Da mucho que pensar. Gracias por acompañarnos en este recorrido.